No hay nada más elevado y nada que te eleve más. Año 2026, año de exaltación. Esta es la segunda parte del tema, la restitución o restitución de su marca. Si ustedes vieron ahí por Instagram, por Facebook el anuncio, entonces verán que dice número 2, parte número 2, restitución de su marca. Entonces te voy a hablar de 5 principios para la restitución de la marca. Estamos hablando de Dios, entonces es de su exaltación. Estamos haciendo en esta serie un rebranding de la marca de Dios, de que Él es el Altísimo, el Soberano, el Todopoderoso, el más alto. No es que Él ha cambiado, es que nosotros estamos haciendo el rebranding, pero para nosotros, para nuestra percepción, para nuestro entendimiento. Entonces voy con el número 1, porque no quiero tomar más tiempo, pero antes, última advertencia. Aquí no estoy tirándote a ti en el sentido malo. Voy a predicar, voy a enseñar principios de Dios para tu vida, pero ninguno vaya a creer de que le contaron algo de mí y entonces hoy me están dando. No, ese no es mi estilo. Ustedes me conocen. Aquí mi estilo es siempre prepararme profundamente para que tú tengas un buen alimento y buena enseñanza, para que tú tengas ese privilegio de explotar al máximo todo tu potencial, para que tengas una vida en abundancia en tu diario vivir. Entonces voy con el primer principio, son 5 y voy a ir a 1 por domingo. O sea, hoy voy a hablar de un principio y el siguiente domingo un principio y así 5 domingos, 5 principios. Estos son los 5 principios para la restitución de la marca de Dios, para la exaltación de Dios, para el rebranding de Dios como Altísimo y Soberano. 1, el principio de la soberanía. Aquí tenemos problemas con este principio. Yo lo veo, si hay algo conflictivo para el hombre, y lo he visto a lo largo de los años, aún dentro de comunidades de fe, aún en Kingdom, en las iglesias, es entender el principio de la soberanía de Dios, que no es ni más ni menos que primo de el principio de reconocer autoridad. Pero déjame enseñártelo, no de yo reconocer a otros, sino reconocer directamente a la fuente. Y por eso lo llamo, para diferenciarlo, el principio de la soberanía. ¿Qué es el principio de la soberanía? ¿Qué es reconocerlo? Es restituir el derecho de propiedad que solo a Dios le toca y nada más. La práctica espiritual más pura, y yo voy diciendo eso y algunos están pensando, la alabanza. No, la práctica espiritual más pura y elevada
no es celebrar lo que Dios te da. Esa sería la alabanza. Recuerden las 3 P que he venido enseñando en esta serie. La alabanza es el reconocimiento de su poder. La adoración es el reconocimiento de, recuerdan, a ver quién recuerda ahí, que me lo escriba en el chat. Hablábamos del poder de la alabanza, pero cuando hablamos de adoración es el reconocimiento de su persona, por si a alguien ya se le había olvidado. Y luego, cuando hablamos de exaltación, es el reconocimiento de su posición. Estamos hablando del principio de la soberanía, que Él es el único que tiene el derecho de propiedad absoluta en todo cuanto existe. Así que la práctica espiritual más pura y elevada, ni siquiera la alabanza, es validar quién es Él, reconociendo su posición, eso es exaltación, incluso cuando, entre comillas, te quita. Y yo digo entre comillas y en un momento lo voy a explicar. La salud mental. Escucha lo que te voy a decir. Estoy desde aquí ya tirando fuerte. La salud mental. Porque vieran que yo a lo largo de los años con Hans es el que ha hablado más sobre este tema. Dentro de las iglesias hay gente tocada. Que Hans puede confirmar lo que estoy diciendo. Yo he hablado mucho de esto porque él mismo me ha traído ese tema, ¿verdad? Cómo hay gente que le falta un tornillo dentro de las iglesias. ¿Y qué es lo que está pasando? La salud mental y espiritual del hombre está directamente relacionada con reconocer que Dios es el dueño absoluto de todo cuanto existe. Cuando yo no entiendo esto, gente se vuelve loca cuando tiene una pérdida, cuando pierde un hijo, cuando se murió un hijo, cuando se le murió el esposo, cuando perdió el trabajo, cuando le pasan de ese tipo de cosas. Hay gente que se deschaveta y cantan y alaban, pero a partir de ahí se deschavetaron. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Su salud mental y su salud espiritual tuvo un golpe. ¿Por qué? Porque no reconocieron que Dios es el dueño absoluto de todo cuanto existe. Cuando tú entiendes eso, tú tomas una posición en la vida absolutamente diferente y tus formas de responder a las vicisitudes de la vida, a las aflicciones de la vida, son totalmente diferentes. Y para eso te voy a dar 3 casos, pero que son extremos, son casos únicos, son casos demasiado fuertes. Te voy a hablar del caso de Job, del caso de Nabucodonosor, que por cierto, aquí está Mandy, mi nieta, que le costaba decir Nabucodonosor y decía algo así como Nabucodonosor o algo así. Y el tercer caso es el caso del ladrón en la cruz que se arrepintió, y luego lo voy a aplicar al caso de todos los creyentes que creemos en Jesús. Pero oiga qué casos: el de Job, el de Nabucodonosor y el ladrón en la cruz. Estos 3 casos son casos que ilustran en forma de la luz cuando es el mediodía, que irradia, que ya no hay sombras. Esa luz es la que vamos a recibir hoy para entender y para poder nosotros en nuestra percepción restituir la marca de vida a Dios. Job estuvo en el valle de sombra y de muerte, pero a la vez estuvo en la cumbre de gloria, en medio del dolor injusto. ¿Y por qué digo injusto? Vaya conmigo a la Biblia. Hans, por favor, pongamos la Biblia ahí para que todo el mundo la vea. Y me voy a ir un poquito más arriba, Job capítulo 1, y voy a leer desde, vamos a ver, empezando nomás, versículo 1. Vean lo que dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era, esto es Dios hablando, no es Job escribiendo de sí mismo y alardeando de sí mismo, alabándose a sí mismo. No, esto es testimonio público. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto. Oiga cómo era: temeroso de Dios y apartado del mal. Por favor, o sea, no era cualquiera. Vea la descripción, así empieza a secas el versículo 1 de Job capítulo 1.
vea el testimonio que tenía, impresionante. Era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y usted conoce la historia, por eso no voy a hablar mucho. Por eso este caso yo le llamo el sonado caso de Job, porque todo el mundo lo conoce. Y este Job, que tenía 7 hijos y 3 hijas, y que tenía, vea todo lo que dice ahí, que tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos. Estoy hablando de un hombre riquísimo antes de Abraham. Imagínense, tenía 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. O sea, era riquísimo. Ahora, dice en el versículo, voy a irme al 21, porque si no, entonces pasaría aquí todo el domingo. Le pasó que entonces viene el diablo, vuélvame a ver a mí ahora en un momento lo voy a leer, el versículo 21, pero viene el diablo y le dice a Dios, ¿has visto a este hombre recto, temeroso tuyo? Pero él es así por una razón, es porque tú lo bendices de esa forma. Entonces, ¿cómo no va a alabarte? ¿Cómo no va a agradecerte? ¿Cómo no va a ser temeroso de ti cuando tú le haces? Pero quítale todo, quítale todo, quítale todo. Permíteme ir yo y quitarle todo para ver cómo responde. Oiga, digo que este es un caso único porque hay gente que se atribuye y dice, ay, estoy pasando como Job. No, por favor, eso es una regresión de falta de entendimiento en toda la revelación. Estoy hablando de Job antes de Abraham, ni siquiera ley, menos gracia. Así que Job no tenía la luz que nosotros tenemos. En un momentito voy a hablar. Así que estos son casos únicos, pero que ilustran de una forma diáfana el principio de la soberanía de Dios. Entonces, cuando el diablo, ni lerdo ni perezoso, me dio permiso, entonces le quitó todo. Y cuando Job se vio sin nada, después de haber sido el más rico de todos, con una familia tan grande, con riquezas tan grandes, con poder y autoridad tan grande, y ahora no tiene nada, o sea, se quedó en la calle, y no solo eso, no perdió solo lo material, no solo perdió a la familia, es que perder a un hijo, pero es que él perdió a sus 10, perdió su pareja, su esposa, perdió la salud y le vino una especie como de sarna, pero en todo el cuerpo, un sarpullido en todo el cuerpo. No sé si has percibido alguna vez una picazón, qué fea la picazón, pero en todo el cuerpo y que no para y por días. No, eso es horrible. Pero Job responde, oiga la forma en que Job responde, a mí me impresiona, vea la forma. Dijo Job ante esta situación de tanta calamidad extrema y horrible en grado extremo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Yahweh dio, Yahweh quitó, sea el nombre de Yahweh Barak. Barak es la palabra hebrea que va aquí, es de exaltación de Dios. Bendito sea Dios, alabado sea Dios, exaltado sea Dios. ¿Cómo exaltando a Dios ahí? ¿Sabe qué fue lo que pasó? Job entendió la soberanía, aunque no la plenitud de la gracia. Esa época era apenas el umbral de la revelación, era el estado embrionario de la revelación. ¿Qué iba a saber Job de teofanías, epifanías? ¿Qué iba a saber él de la justicia por imputación? ¿Qué iba a saber él eso? No sabía nada de eso. Pero agradó más a Dios que los que tenemos ya la epifanía en el Hijo. La epifanía es la aparición, la manifestación. La primera fue en su encarnación, esa fue la epifanía. Cuando Dios dice, les hablé por profetas, les hablé por teofanías, les hablé por todo eso, pero ahora les hablo por el Hijo. Eso se llama una epifanía, pero ya no es Dios representado en la zarza, Dios representado en un torbellino, Dios representado en el ángel de Yahweh. No, él era manifestado en carne en el Hijo. Esa es la epifanía.
Y esa fue la primera. Viene la segunda epifanía que Pablo habla. Amamos su segunda venida. En el griego dice, amamos su segunda epifanía. Entonces la epifanía es la aparición de Dios, pero aquí y ahora, en tiempo real, Él a través de su Hijo. Ya no de cosas, sino a través de, ya no de eventos, sino a través de su propio Hijo. Job no tenía esa revelación completa que nosotros tenemos, pero agradó más a Dios Job, que estaba en el estado embrionario de la revelación, porque entendió una cosa, la soberanía de Dios. No entienda nada de la teología, no entienda nada de la soteriología, no entienda nada de la neumatología, no entienda nada de todos los eventos por venir, no entienda nada de eso, pero entienda una cosa: Dios manda, Él es soberano y punto, cállese todo el mundo. Así de sencillo. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Porque Job entendió eso. Job restituyó a Dios el derecho de propiedad sobre su vida. Si Él quiere me da, si Él quiere me quita. ¿Qué? Es Él. Él es el soberano. Sea su nombre bendito. Entonces, Job restituyó a Dios el derecho de propiedad sobre su vida. Declaró que Dios seguía siendo digno de exaltación, aunque la cuenta bancaria estuviera en cero y la salud quebrada. Sea el nombre de Yahweh bendito. Hoy diríamos, sea el nombre de nuestro Padre. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, como dice Efesios 1:3. Y aquí se ve, escúchame esto, por favor, aquí se ve la madurez espiritual. Aquí es donde alguien va a recibir una pedrada y dice, fue que le hablaron. No. Aquí se ve la madurez espiritual, que se mide por la velocidad con la que restituyes la soberanía a Dios en medio de la pérdida o de las situaciones difíciles. Es que esa frase de no es justo, ¿cómo la oigo yo? Y la sigo diciendo y yo la sigo predicando. Gente que dice, no es justo que no me dieron, no es justo que no me reconocieron, no es justo que no me aplaudieron, no es justo. La madurez espiritual se mide por la velocidad con que restituye la soberanía a Dios en medio de la pérdida o de las circunstancias difíciles o de las honras que a ti no te dieron, de las coronas que a ti no te dieron. Si el dolor a ti en medio de una situación difícil te quita la alabanza, la adoración o la exaltación, es porque, aquí va, es porque habías convertido la bendición en un ídolo. Porque entonces realmente tu gozo no venía de Dios, venía de la posesión, del objeto o de la posición, presidente, gerente o pastor principal o pastor de la célula pastoral. Entonces, como me quitaron la posición, entonces ya se me acabó el gozo y me siento resentido y me siento mal. O perdí la carrera, o perdí algo en la fábrica, o perdí algo en mi empresa. Entonces, como yo perdí, pues ahora se me quitaron las ganas de alabar y se me quitaron las ganas de adorar y se me quitaron las ganas de exaltar. Entonces, dígame, ¿qué era realmente lo que alababa, adoraba y exaltaba? No era a Dios. Era que habías convertido tu posesión, llámese objeto, posición o carrera, en el objeto de tu alabanza, de tu adoración y de tu exaltación, y era el motivo de tu gozo. Te quitaron algo, se cayó el hombre, se le cayó la alegría a la mujer, se le cayó las ganas de ser líder en la célula al líder, porque le quitaron algo, le quitaron un miembro, porque necesitamos mover a esta persona de aquí para allá, y no es justo, yo tan fiel, yo que ofrendo tanto, yo que canto lindo, yo que no es justo. Vaya hacia otro lado con esa historia. No entiendes la soberanía de Dios y la autoridad que Él deposita en hombres para moverse. Él se mueve a través de hombres. Él se mueve a través de hombres para establecer cosas en su reino, en su iglesia y en su perfecta voluntad. Por favor, ¿qué hubiera pasado con Job? ¿Cómo estaríamos? No hubiéramos pasado la prueba. Yo, siendo el más justo de todos, el más temeroso, el que te ofrendo más, el que te alabo más, el que pongo a mis hijos a cantarte. Eso hacía Job. Pongo a mis hijos a cantar y yo me pongo a adorar y yo todos los días intercedo por mis hijos y yo soy intercesor y yo soy... ¿Cómo me estás haciendo eso? Job, Yahweh dio, Yahweh quitó,
Sea el nombre de Yahweh bendito. ¡Qué madurez! ¡Qué nivel! A higher level. O sea, el nivel más alto. ¡Wow! Uf. Detrás de todo lo que pasó Job, Dios, porque a veces no entendemos que Dios está tratando con cosas para mí o con cosas alrededor de mí. Y como no las entendemos, reaccionamos. Pero detrás de todo lo que pasó Job, Dios estaba demostrando que hay personas que, aunque débiles, sus corazones le pertenecen a Dios. A Job era a mí me impresiona eso, o sea, sin la revelación completa que nosotros tenemos. Él tenía debilidad teológica, pero su corazón le pertenecía a Dios. O sea, asegúrate de algo, que no entiendes todo lo de Apocalipsis, pero entiendes que Él es el soberano y que Él manda. Con esa sencilla revelación es una de las más... Es más, déjame decirte que ese entendimiento es la punta del iceberg. Tú te aferras a todo lo oculto que no conoces del iceberg, pero lo visible de la soberanía de Dios. Dios manda y puede hacer lo que a Él le da la gana. El diablo, escúchame bien, yo me imagino esta escena, que el diablo vino para poner a prueba a Job, para que Dios dijera, ah, sí, no me amaba y era puro cuento, era pura paja, que me alababa, que me adoraba, que me exaltaba, era por todo lo que yo le daba. Pero yo veo al diablo que ardió ahí. Ese es el peor infierno del diablo. El diablo ardió en fuego puro cuando vio pasar a Job por donde pasó y fue fiel, aunque no entendía lo que estaba pasando. Es que no entiendo, pastor, no entiendo. Le voy a decir una cosa, yo tengo una frase de toda la vida porque precisamente yo mismo no entiendo muchas cosas. Y como no entiendo, yo digo, mejor ni pienso, mejor sigo adorando, alabando y exaltando a Dios porque no entiendo. El diablo ardió en fuego puro cuando vio pasar a Job por donde pasó y fue fiel, aunque no entendía, porque él no usó su mente. Somos demasiado dados al raciocinio. No usó su mente, usó su corazón para ver a Dios sentado en su trono, haciendo él como le da la gana, pero sabiendo que ese le da la gana, como a él le da la gana, al final es para cosas más grandes. Y al final, ¿qué pasó? Se cumplió en Job que Dios exalta a los que le exaltan. Este es el sonado caso de Job. Ahora voy con el loco caso de Nabucodonosor. Déjeme llevarle entonces a el libro de Daniel. Ahí Hans los va a llevar ahí literalmente de la mano. Es un pasaje grande. Traté de reducir la porción de Biblia que les voy a leer porque es más grande, es prácticamente todo el capítulo, y voy a empezar en el versículo 24. El primero fue, para que le ponga título a los que les gusta tomar notas bien buenas, fue el sonado caso de Job, porque este caso todo el mundo lo conoce. Pero ahora voy al loco caso de Nabucodonosor. Dice así, Daniel capítulo 4. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo. Él es el Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey. O sea, Dios dijo y punto. Sobre el rey, que era Nabucodonosor, que ahorita va a ver quién se creía él. Que te echarán, esta es la interpretación por Daniel, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas, revelación básica y profunda, hasta que conozcas, no todos los versículos del Nuevo Testamento, no, una cosa, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que da a quien Él quiere y que lo da a quien Él quiere. Por favor, no estoy diciendo que no tienes que saber versículos de la Biblia. No, es que hay muchos que conocen un montón de versículos de la Biblia, pero para nada, porque no los viven. Pero si tú supieras una cosa y te entendieras algo y tuvieras la revelación de la soberanía y del principio de autoridad, con eso caminarías más que en victoria. Que el Altísimo tiene hasta que conozcas, vea, aquí está, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da
a quien él le dé la gana. Versión parafraseada. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, que era el sueño que tuvo Nabucodonosor, significa que tu reino te quedará firme. Luego que reconozcas que el cielo gobierna. ¡Qué frases! El cielo gobierna. Aquí como aquella vez que dije, adoración letal, y que se llama el evento del 21 de marzo, invitación para ti, que eres el invitado especial a la mesa conmigo y mi célula pastoral, y salió el nombre de una de las enseñanzas. Vea esta, el cielo gobierna. ¡Wow! Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. O sea, viene porque viene, pero que tú lo recibas con una actitud totalmente diferente. Versículo 28. Todo esto vino pero no hizo caso, porque en resumen, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Ahora dice algo aquí interesante. Al cabo de 12 meses, paseando en el Palacio Real de Babilonia, vean esto, al cabo de 12 meses, es decir, se le olvidó la palabra que le habían dado. Oh, cómo nos pasa a nosotros que se nos olvidan estos principios. Y paseando en el Palacio Real de Babilonia, habló el rey y dijo, oiga, ¿no es esta la gran Babilonia que yo, Nabucodonosor, que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder, para gloria de mi majestad? Y plum, versículo 38, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando una voz vino del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, sote, que te crees. El reino ha sido quitado de ti, porque tú no puedes ejercer autoridad sin reconocer autoridad. Y de entre los hombres te arrojarán, y de entre los hombres te arrojarán a todo el que no reconozca autoridad. En la tierra o en el cielo les pasa lo mismo. En el cielo estaba ahí volando, lindo, ahí Luzbel, portador de luz, pero él se volvió Satanás, lo arrojaron. A todos los arrojan, en el cielo o en la tierra, si no reconoces la soberanía. Y entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas al final de cuentas, todo tratamiento, apunta a esto, al final de cuentas, todo tratamiento en tu vida es para llevarte a un punto, que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Porque a aquel le dieron esto y a mí no. No es justo. Versículo 33. Y en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como de las aves. Más, aquí voy llegando al final, hasta el 37, más al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Este yo es diferente a aquel yo digno de toda la majestad. No, alcé mis ojos al cielo. Ahora noten la siguiente palabra. Y mi razón, mi mentalidad sana, y mi razón me fue de vuelta. Escucha. Nabucodonosor, quita ese versículo porque ya vamos al final, pero ya tienes el panorama. Pero déjame decirte esto, mírame por favor. Nabucodonosor secuestró la gloria de Dios. ¿Cuántos tienen secuestrada la gloria de Dios? Es que no es justo, es porque a mí me pasó esto.
ahorita voy con los ejemplos, pero Nabucodonosor dijo, para mí es la majestad, yo con mi poder, para la gloria de mi majestad. El hombre pierde la razón cuando le roban el crédito a Dios. El yo, primero de Nabucodonosor, inflado, es el camino a la locura. Andaba como animal. O sea, cuando, escucha lo que te voy a decir. Por favor, escucha lo que te voy a decir. Aquí va, aquí va. De estado espiritual, cuando tú secuestras la gloria de Dios y demandas para ti gloria, te vuelves al estado animal. De espiritual al estado animal. Literal, como le pasó a Nabucodonosor, andaba como güey comiendo zacate, que a la intemperie llovía y le caía todo ahí, y él dice, se voy a leer, que él tuvo un momento de lucidez otra vez, recuperó la cordura. Así que ese yo inflado es el camino a la locura, pero el tú con el que exaltamos, tú eres el majestuoso, tú eres el altísimo, ese es el fundamento más sólido para la sanidad mental. Por favor, escúchame esto. Tú no vas a tener conflictos emocionales con nadie ni con nada, menos con Dios, cuando tú entiendes que Él es el soberano y hace como le da la gana. Eso te trae inmediatamente al terreno sólido de la salud mental. ¿Por qué Dios no me usa? ¿Por qué no me sana? ¿Por qué no me bendice? ¿Por qué no me da lo que pido? Esas preguntas, escucha, ¿por qué Dios no me sana? ¿Por qué no me bendice? ¿Por qué no me da lo que pido? ¿Por qué no me dan la honra que merezco? ¿Por qué me irrespetaron? ¿Por qué me quitaron? ¿Por qué? Esas preguntas están centradas en ti, en tu yo, en tu ego. Todo es tú, todo es tú. Están centradas en ti, en tu yo. Y Dios es el culpable entonces, porque no te dieron esto, no te dieron lo otro, no te sanó, Dios es el culpable. Y eso nos va a afectar para volvernos locos. Al final Dios no es el culpable. ¿Entiende? Él no es el culpable. Él es el soberano que hace lo que le da la gana, la regalada gana. Y yo, sea el nombre Yahweh bendito. ¿No será que es que más bien Dios tiene un propósito más grande del que nosotros, criaturas finitas, no podemos, por mucho que nos esforcemos, lograr entender? Y entonces procedemos desde la razón, no por la exaltación. Deja de estar procediendo desde la razón, procede de la exaltación. Ahí está Job. Yahweh quitó, no entendía la gracia. Por eso él habló así, porque al final fue el diablo el que quitó. Pero no me voy a meter ahí. Lo que quiero decir es que él tenía un fundamento más grande que le evitó esos problemas mentales que muchos tienen. Dios es el soberano. Yahweh dio, Yahweh quitó, sea el nombre de Yahweh bendito. Entonces, no fue que, pero ¿cómo? Siendo yo el más justo. ¿Cómo? Siendo yo el más temeroso de Dios. ¿Cómo? Yo teniendo un testimonio delante de todo el mundo. ¿Cómo? Habiendo yo evangelizado a todo el mundo, que todo el mundo sabe cómo soy yo, porque yo tengo Dios y exalto a Dios. ¿Y cómo a mí me pasó esto? No joda, abandono todo. ¿Qué Dios y qué nada? No procedió desde la razón, procedió desde la exaltación. Ahora, voy con, le dije que iba a leer cómo terminó todo. Hans, pongamos otra vez el versículo 34. Dice, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. O sea, hay muchos ahí que andan con un tornillo suelto. ¿Por qué? Porque no entienden el principio de la soberanía de Dios. Cuando tú entiendes el principio de la soberanía de Dios, entender el principio del reconocimiento de autoridad no te cuesta nada. Y mi razón me fue de vuelta. Y bendije al Altísimo. Ahora sí, igual que Job. Y alabé, oiga, a Nabucodonosor. Se convirtió. Conviértete tú también, por favor. Convirtámonos todos mejor. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué, palabra para exaltación,
al que vive para siempre. Oiga, qué palabras. Ahora hasta se puso a cantar con revelación. Al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. ¿Por qué no cantan eso los benditos cantantes? ¿Sabe quiénes son los que sufren muchísimo con todo esto? Especialmente los cantantes cristianos y los pastores que se volvieron famosos por su personalidad, no por la palabra que predican. Porque como llegaron a puntos tan altos, entonces luego que no les den primera clase, luego que no les compren la música de ellos, luego que no les aplaudan, les afecta. Porque al final de cuentas, se le hago la pregunta aquí, ¿cuántos tú conoces? Yo la lista es demasiado grande. ¿Cuántos tú conoces que fueron cantantes o famosos en el mundo cristiano que hoy ya no están? Y que hoy viven vidas que no perseveran, no están perseverando. Ya no predican, ya no cantan. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Qué pasó? En cambio, ve aquí. Y cuando escribían eran puras emociones. En cambio aquí, ¿qué emociones ni qué nada? Las emociones las vivió Nabucodonosor cuando estaba como buey tirado en la intemperie. Pero aquí, cuando recuperó la razón, bendije al Altísimo. Esto es una canción para hacerla, pues la voy a hacer yo. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. ¿Cuántas canciones de esas nos faltan? Pero son las emocionales las que tenemos más en los púlpitos. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Oiga, la revelación le llegó, recuperó la razón. Esto es Nabucodonosor hablando. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Cuando tengamos esa revelación vamos a temblar. Cuando tengamos esa revelación vamos a llorar. Cuando tengamos esa revelación nos vamos a volver más útiles, nos vamos a volver más exaltadores, nos vamos a volver más serviciales a Dios y a los demás. Porque ya no servimos por puestos, ni por títulos, ni por honras, ni por nada. Es por pura exaltación. En el mismo tiempo, ya voy a terminar aquí la lectura para pasar al tercer caso, el caso del iluminado caso del ladrón. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, el que exalta, Dios lo exalta. Y en el mismo tiempo, wow, por favor, note esto, en el mismo tiempo. Hay oraciones que se tardan, pero la exaltación no se tarda cuando tú eres pronto para exaltar. En el mismo tiempo, mi razón, en el momento que comenzó a exaltar a Dios, 7 tiempos pasó. Pero cuando comenzó a exaltar, en el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta. Y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza, volvieron a mí. O sea, Dios está en contra de que seas grande, que tengas dignidad, que tengas majestuosidad en tu reino. Que Dios está en contra. No, pero que no se te olvide de dónde viene, que no se te olvide someter todo a su soberanía. En cambio, antes era para la majestad de mi gloria. No. Sí, mi grandeza volvió, pero no era para la majestad de mi gloria. Era para la majestad del soberano altísimo Dios del cielo y de la tierra, que hace con su mano como le dé la gana y no hay nadie que venga para hacerle una auditoría para decirle, ¿qué haces? No, pero hay muchos que son auditores de las iglesias. Recuerdo que vino alguien una vez a una de las reuniones de la iglesia en uno de los tantos edificios que tuvimos y recuerdo que me dijo, es que yo vengo de parte de Dios a decirle que esto y que lo otro y que aquí y allá. Y yo le pregunté, y dígame una cosa, ¿a usted cuándo ha leído en la Biblia que dice el don de auditoría espiritual, el don de fiscalización de iglesias? Dígame dónde aparece ese don en la Biblia, porque usted anda fiscalizando y dígame quién es su pastor. Usted anda en todas las iglesias fiscalizando lo que están haciendo, pero dígame
cuál es su congregación, quién es su pastor. O sea, lo más básico no lo tenía. Y andamos tratando de entender lo oculto del iceberg, pero no nos aferramos a lo visible del iceberg. Que lo visible del iceberg es un 10% y lo oculto del iceberg es un 90%, pero andamos más buscando el 90% oculto que no entendemos para darnos de que entendemos cosas profundas, pero no seguimos los principios claros y básicos y bien iluminados del 10% que tenemos por lo menos. Y ahora que nosotros tenemos la revelación completa, ¡wow! Y dice el 36, y mis gobernadores, todo le he devuelto, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron otra vez, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. No solo le devolvieron lo que tenía, le fue añadido más por el principio de la exaltación. Este año es espiritual, y si quieres un camino extraordinario para caminar, camina al de la exaltación, aunque a veces no entiendas muchas cosas con tu razón. Versículo 37, ahora yo, Nabucodonosor, se convirtió, alabo, engrandezco y glorifico. Las tres palabras, la de la P basada en su poder, alabarle, la de engrandecer porque entiende quién es él, su persona, adorarle, y glorifico, exaltación. Esto yo no me lo inventé, está en la Biblia, son tres cosas, alabanza, adoración y exaltación. Cuando nos quedamos, es que esto es tradición en todas las iglesias de todo el planeta, nos quedamos solo con alabanza. ¿Dónde usted ha oído un ministerio de exaltación? Pero sí oye ministerio de alabanza. ¿Por qué? Nos quedamos con lo más chiquitito, con nada más todo lo que nos da. Y cuando ya no nos da y sentimos el ácido, ahí ya no le adoramos y menos le exaltamos. Pero él dice que se convirtió. Yo, Nabucodonosor, ahora ya no ando diciendo me alabo, me engrandezco y me glorifico, que era lo que hacía él antes. No, ahora yo alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Ve, al final, él puede humillar a los que andan con soberbia. Todo tratamiento en tu vida, al final, tiene que ver con algo que Dios está buscando, tu verdadera exaltación. Voy con el tercer caso y último. Espero que esté siendo edificado y espero que le esté sirviendo esto que estoy hablando, muy vital para una vida en victoria y para que le devolvamos a él la marca. Él es la marca. El ladrón en la cruz. Este es el iluminado caso del ladrón en la cruz. El ladrón, leámoslo. Vaya conmigo, Lucas capítulo número 23. Mire qué dice. Versículo 42. Ahí les va a poner la pantalla para que ustedes sigan los versículos directamente. Ahí lo tienen. Mire cómo dice. Dijo a Jesús, recuerdan, eran dos ladrones. Vayamos un poquito más atrás para que tengamos un poquito más de contexto. Vea. Le pusieron un rótulo que decía, con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, eran dos, diciendo, si tú eres el Cristo, le injuriaba, no le alababa, le adoraba y le exaltaba, no, le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo, y a nosotros. O sea, a él no le importaba que se salvara a él, sino sálvate para que nos salves a nosotros. O sea, al final de cuentas estaba pensando en él. Versículo 40. Respondió el otro, le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios? Estando en la misma condenación, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Versículo 42. Y dijo a Jesús, oiga lo que dijo. Acuérdate de mí. Es que lo leemos tan rápido que no entendemos ni lo que estamos leyendo. Me voy a detener para que entendamos. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Primero, una aclaración teológica. Ve al versículo 43.
Recuerda que el griego no tiene comas, no tiene puntuaciones. Entonces se pueden crear malinterpretaciones como aquí, el versículo 43. Ponga atención que te voy a enseñar una lección de griego. De cierto te digo que hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. Algunos lo leen así. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Otros lo leen así. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, como lo leemos aquí, sin ninguna coma. Entonces son dos interpretaciones. Una, ese hoy es a las palabras que le está diciendo, o ese hoy es que estarás conmigo en el paraíso, pero quién sabe cuándo. Pero hoy te lo digo. Hoy, aquí iría como una coma. Te lo digo hoy. Ahora estás conmigo en el paraíso, no sé, 4 días después de la resurrección, 3 días después de la resurrección. O cuando yo sea levantado a los 40 días, entonces ahí vas a estar conmigo. O sea, se cumplirá a los 3 días o a los 40 días o se cumplirá hoy. Mi interpretación es que hoy, digo yo, como no hay comas, entonces yo adopto una interpretación, pero esa interpretación tiene una explicación bíblica. Yo entiendo que hoy él iría en el paraíso, o sea, ese hoy era el momento. No era que se lo decía hoy y que se cumpliría después, sino que eso de que se lo dijo hoy es que hoy estarás conmigo. Hoy, de una vez hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto cumple con varias cosas. Uno, con que cuando tú exaltas, de inmediato se cumple la exaltación tuya. Entonces, hoy lo exalto, hoy estarás conmigo. Segundo, que cuando aquí dice hoy estarás conmigo en el paraíso, es porque Jesús murió y a donde fue, la Biblia dice, a las partes más bajas de la tierra. El paraíso quedaba antes en las partes más bajas de la tierra. Cuando Jesús resucita, el paraíso se traslada al tercer cielo, el cielo donde Dios habita. O sea que el cielo hoy, el tercer cielo hoy está en un lugar hermosísimo porque es donde Dios habita. En cambio, antes de la muerte y resurrección de Cristo, el paraíso estaba en la parte más profunda de la tierra. Pues él muere y también muere el ladrón. Entonces hoy estarás conmigo en el paraíso porque iban a bajar a las partes más profundas de la tierra donde estaba el paraíso. Así que esa es la interpretación que yo le doy. Si entiendo la otra, no hay ningún problema de que al final lo cumplió 3 días después o 40 días después, pero al final el punto es aquí donde voy. Ya te expliqué la parte teológica. Ahora, el punto es el versículo 1. No nos enredemos en la parte del 90% del iceberg ahí oculto. No. Aquí lo que está clarísimo. Aquí vino y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Vea la expectativa de él. Cuando vengas en tu reino. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser 3 días, puede ser 40 días, pero cuando tú vengas. Pero por favor, escucha. El ladrón en la cruz fue todo un teólogo en el lugar menos propicio. Todos miraban a un hombre destrozado, desnudo. Por favor, sígame. Todos miraban a un hombre destrozado, desnudo y moribundo. Y él reconoció a Jesús como un rey que regresaría. Por favor, escucha, este hombre fue un teólogo impresionante, con una revelación que le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero en el peor de los lugares, estaba siendo crucificado. Y ahí no se puso, yo te pregunto, ¿cuál de los dos que estaban al lado de Jesús eres? ¿El que injuriaba o el que exaltaba? Dime cuál de los dos eres. Porque estando siendo crucificado con dolor horrible, que era la muerte, los romanos buscaron la muerte más horrible que podían encontrar en ese entonces y lo que encontraron fue la crucifixión. Entonces, era la muerte más horrible. Y ahí en la muerte más horrible, exaltando. En la cruz, exaltando. Siendo crucificado, exaltando. Y el otro, natural, estado animal, injuriando. ¿Cuál de los dos eres? Él no vio según el entorno. Él no vio según el entorno. Vio con fe, vio a la persona según su identidad verdadera. Él era el rey. Él era el rey. No estaba en el entorno del rey. No tenía una corona. Sí tenía una, pero de espinas. No tenía una vestimenta. Estaba desnudo. No tenía un trono. No tenía luz. No tenía
no tenía una silla hermosa. No habían ángeles cantando alrededor de él. No, pero él no vio el entorno. Él vio con fe a la persona según su identidad verdadera. Algunos miraban un desastroso fracaso y salieron huyendo al ver a Jesús en la cruz, pero él miraba el camino a la gloria. ¿Qué formas más diferentes de ver las cosas cuando te centras en Dios o te centras en ti? Te centras en ti, injurias. Te centras en Dios, lo alabas. ¡Wow! No esperes, termino con esto. No esperes a ver la victoria para llamar a Dios Rey. Restitúyele el trono en medio de tu crucifixión. Crisis financiera, familiar o de salud. Ahí es donde se activa la respuesta a tu exaltación. Activa la exaltación para ti cuando tú lo exaltas a Él, que al final Dios cumple. Dios exalta a los que le exaltan. ¿Qué es lo que ha pasado? Que se nos olvidaron versículos como el de Romanos 10:9 o Primera de Corintios 6:19 al 20. Romanos 10:9, nosotros lo usamos como un eslogan. Jesús es el Señor. Eso es un eslogan. No es un eslogan. Eso es un contrato de propiedad. Jesús es el Señor, es decir, Él es mi soberano. Yo le pertenezco a Él. Tú no eres el dueño de tu futuro, de tu trabajo o tu negocio, ni de tus hijos. Eres solo el administrador del que se espera que haga bien las cosas. No somos dueños, somos administradores. Él es el soberano. Aquello de Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20, donde dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, o ignoráis que soy de Dios, comprados por precio. O sea, yo soy de Él, le pertenezco y por tanto Él hace como le dé la gana. ¿Sabes qué? La ansiedad, esas crisis de ansiedad, viene de creer que tú eres el Dios que debe sostener tu mundo. La ansiedad es el síntoma de una soberanía usurpada, como Nabucodonosor. Cuando las cosas salen mal en tu negocio o tu familia, te ofendes con Dios como si Él te debiera algo. Restitúyele hoy el derecho a ser Dios. Di, Señor, todo es tuyo. Si prospera, gloria a ti. Si colapsa, gloria a ti. Yo solo administro. Y esta oración te devolverá la cordura al instante. Recuerda, fuimos comprados y Él es el creador y además de eso, el que me compró. O sea, doble propiedad tiene sobre mí. Cuando tú tienes este entendimiento de la soberanía de Dios, viene paz, entendiendo que los planes de Él, ¿cómo le voy a tener miedo a que Él sea mi soberano cuando los planes de Él son de bien y no de mal? Dejemos de pelear con la soberanía de Dios que se nota en nuestra inmadurez, como lo mencioné antes, en nuestra inmadurez, usurpando el crédito y usurpando la gloria y usurpando su soberanía. Que Dios me libre de eso y que más bien disfrute de que más bien al reconocerle de esa forma, Él siempre más me añade muchísimo, muchísimo más. Espero que esto te ayude a recuperar y a disfrutar de la vida en abundancia, porque Él no quiere negártela, no, pero que venga del entendimiento de la revelación, por lo menos más básica que puedas tener, que Él es soberano por encima de todo. Ya casi venimos a terminar, pero quiero ver cómo estuvo el movimiento y comentarios de ustedes. Hans, ayúdame. Bueno, un aplauso ahí, todos los Kingdom, pónganme muchos 5. ¿Cómo estamos con esta serie, verdad? El domingo pasado fue extraordinario a nivel presencial en nuestro super domingo. Y bueno, hoy ha sido estos 3 casos, el sonado caso de Job, el loco caso de Nabucodonosor y el caso del iluminado. Así que, bueno, creo que mucho que aprender y esta es la segunda parte apenas de esta serie llamada Restitución de su marca, que usted puede ir a nuestro canal de YouTube, Iglesia Kingdom, y ver la primera parte y a partir de mañana ver la parte de hoy, desmenuzarla, compartirla en su célula. Si usted no está en una célula, escríbanos un mensaje privado. Bueno, yo tengo muchas preguntas hoy
me voy con muchas preguntas. Qué bonito, porque en la célula desmenuzamos esto, nos edificamos, volvemos a leer los pasajes, reforzamos lo aprendido, lo revelado, y esto nos da un nivel de crecimiento muy, 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 muy bueno. Quiero recordar algunas cosas por acá. Esta semana es semana de preparación de pescas celulares. Pescas celulares. Siempre la semana de pesca es y siempre va a ser la segunda semana del mes. En este caso, siempre lo que marca eso, la semana de preparación, o sea, esta semana, es la reunión de liderazgo, pero aquí tenemos un anuncio que ya se hizo oficial a través de los grupos, y es que este mes la reunión de liderazgo va a ser presencial el 21 de marzo, una reunión extraordinaria, una reunión llamada Eres el invitado especial a la mesa. Vamos a tener una adoración letal, una exaltación letal, y ahí estará el pastor Guido Luis con todo el equipo pastoral y todos los líderes. Oigan, qué nivel de fe va a haber ahí. Vamos a salir súper edificados el 21 de marzo de 8 a 2 de la tarde para que usted tome nota, líder, y no falte este sábado 21 de marzo. Informarles de una vez que el día siguiente, 22. Totalmente gratis, ¿verdad? Porque son invitados. Son invitados. El lugar no es gratis, algunos lo pagaron, ¿verdad? Entonces, como siempre dice nuestro pastor, no es gratis, alguien lo pagó, ¿verdad? Entonces, pero ustedes de liderazgo no tienen que pagar absolutamente nada, solo llegar tempranito, puntuales, a las 8, antes de las 8, estar ahí en un lugar con parqueo para que usted esté tranquilo y bueno, una mañana extraordinaria. Al día siguiente tenemos nuestra reunión de Super Domingo. Oiga, qué fin de semana ese. 21 y 22, 21 la reunión de líderes y el domingo, Super Domingo Kingdom en el Teatro Eugene O'Neill para que usted tome nota de una vez ahí. Y quiero recordar por último el Mood Control, la reunión de el Movimiento Match el próximo domingo 8 de marzo, de hoy en 8 días, a la 1 de la tarde, para que estén todos ahí, todos los match, invitando a cuantos puedan. Vamos a ver algunos comentarios que están buenísimos. Aquí tenemos algunos comentarios. Dice Valesca, aún tienda sigo alabando y exaltando, dice Valesca. Angie Núñez dice sobriedad mental, alguna de las frases que lo llevamos en esta mañana. Jerlyn Beita dice el hombre pierde la razón cuando le roba el crédito a Dios. Que fue una frase, qué bueno, no se nos puede olvidar de quién viene lo que recibimos, quién tiene autoridad y que gracias a su gracia recibimos incluso lo que no merecemos. Toda gloria es para él. Dice Erika Matalac Sevilla, la pastora Erika, dice el fundamento más sólido para mi salud mental es reconocer su soberanía en mi todo, y con ese principio se lo dice un estudiante que esa área, eso es fundamental, es salud divina en nuestro cuerpo, en nuestras emociones. Dice Ronnie Bolaños Villalobos, un saludo a Ronnie, procede de la exaltación y no de la razón. Excelente, procedamos desde la exaltación y muchas veces prefiramos perder la razón. Adrián dice, muchos cuestionan por qué Jesús salvó a este ladrón. Esto es bueno porque esto nos lleva a volver a ver la enseñanza también. Dice, pero Jesús vio que el ladrón reconoció que él era el rey. Que impresionante eso que decía el pastor, ¿verdad? No tenía un lujo, más bien tenía una corona de espinas, y ese hombre vio más allá. Salvarlo fue una manifestación de la soberanía y autoridad de Jesús. Maribel Arias dice, él tiene contrato, la pastora Mari dice, él tiene contrato de propiedad de todo en mi vida. Yo solo soy administrador, muy comprada. Dice, gracias pastor por semejante plato exquisito. Sí, esto es un plato delicioso en el área espiritual, porque algunos ya se están preparando para el almuerzo, pero qué bueno este plato que tuvimos en esta mañana, pastor. Buenísimo. Bueno, termino diciéndote esto. Mírame bien, por favor, mírame. Esta semana disfrútala, porque Dios no es malo, Dios es bueno.
¿por qué no reconocerle como soberano y punto? Y que yo ya estoy entrenado a que pase lo que pase, sea el nombre de nuestro Padre bendito. Job, con el poquitito, pero poquitito, como dicen los mexicanos, así tantito tenía de revelación. Nosotros tenemos revelación, pero para repartir. Y a veces andamos en un estado que ni siquiera nos acercamos al estado glorioso que después tuvo Job. ¿Por qué? Por el entendimiento de un principio. Hoy fue el principio número 1 para la restitución de su marca, el principio de la soberanía. Espera el próximo domingo, el segundo principio. Pero antes, esta semana, sé libre, disfruta. Solamente reconoce que Él es el Dios en el cielo y en la tierra y que te ama como un padre y que si tú le pides, Él te da. Y Él puede porque Él es soberano. Ya no es soberanía para luchar contra Él, no, es soberanía para disfrutarla en mi vida. Paz. No hay nada más elevado y nada que te eleve más. Año 2026, año de exaltación.